Continuamos con nuestra clase de hoy. Vamos a ver los tipos de empresas. Empresa pública y empresa privada. Empresa privada. ¿Qué características tiene la empresa privada? Se agradece las intervenciones. Que son financiadas por los accionistas, no por el Estado. ¿Cómo dices que no te entiendo bien? ¿Me escucha bien ahora? Sí. Que son financiadas por los accionistas, por el Estado. Ok, el capital es privado fundamentalmente, ¿es cierto? El Estado no interviene en la empresa privada. Son propiedad de particulares. Particulares nacionales, particulares extranjeros, ¿no es cierto? Que, okay. Entonces, una primera cuestión, el capital es privado. Algo más pudiéramos agregar. Por decirlo acá, tal vez que su principal objetivo es generar ganancias. Su objetivo es tener ganancias. Ok. Estamos plenamente de acuerdo. El objetivo es tener ganancias. ¿De acuerdo? Pudiéramos decir algo más que la diferencia de una empresa pública. Veamos, gracias por esa participación. Vamos a ver qué nos dice aquí la lámina. En cuanto a características, ¿qué podemos hablar de la eficiencia de la empresa privada en relación con la eficiencia de la empresa pública? Deberían ser iguales. Podrían ser iguales. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay alguna razón por la cual la eficiencia de la empresa privada pueda ser superior a la de la empresa pública? Porque la empresa privada o sea, es propiedad de particulares. En cambio, las empresas públicas, su eficiencia depende del capital que tenga el Estado para poder invertir en sus actividades. Es verdad. Ok. Entonces, desde ese punto de vista, Laila, podríamos decir que si el Estado tiene más dinero, podría irle mejor, podría invertir más que el mismo privado, ¿no? Que el mismo particular. Yo voy a poner un cierto ejemplo con respecto a la empresa pública. Años atrás, en algún momento en una de estas empresas de Guayana, se nos ocurrió a mí y al jefe nuestro de la unidad decir, necesitamos una computadora para trabajar mejor. Entonces, hoy era 13 de octubre en empresa pública. Hicimos el pedido y el 14 de octubre nos llegó la computadora. El 14 de octubre del año siguiente, en la empresa pública, ¿con qué nos encontramos?
Las decisiones se toman rápidamente. Hay más de una voz que tiene que interviene en esto. ¿Qué creen ustedes? Las decisiones en la empresa pública son mucho más lentas que las decisiones en la empresa privada. Son lentas realmente en la empresa pública. Entonces, eso pudiera ser un factor que ayuda a una mayor eficiencia en la toma de decisiones en la empresa privada. El dueño, o sea, si es el dueño el que está delante de la empresa, ese dueño, mira, está cerquita de las cosas que están pasando y él sabe cuál es la necesidad que se tiene de esa computadora o la necesidad que se tiene de un vehículo más o la necesidad que se tiene de X equipo. Y no hay que subir tantos niveles para tomar la decisión ni para aprobarla. ¿Okay? Entonces, hay una burocracia alta en la empresa pública que atenta contra su eficiencia. Otro elemento que pudiéramos anotar también es que las decisiones se toman, por ejemplo, ya dijimos, se toman muchísimo más rápidamente en la empresa privada. Y al dueño del negocio, así, le duele cualquier exceso que haya en esa empresa. Está atrás de los costos, está atrás, o sea, tiene una mentalidad, vamos a llamarlo, me excusan en la palabra, pero ahí es la pichirrés, vamos a llamarlo, por exagerar. Pero a él le duelen los costos. Entonces no va a permitir, o sea, tiene un control estricto con respecto a los costos de los productos. ¿Ok? En empresas públicas, a lo mejor hay más libertad, ya hay menos, el propietario está más lejos. ¿Ok? Hay mayor indolencia en la empresa pública. En la empresa privada hay competencia. Y la competencia obliga a la empresa privada a mantenerse en el mercado. Tiene que disminuir sus costos. Tiene que, al precio ese que hay en el mercado, ella tiene que tratar de competir. Porque si no compite, la empresa se muere. Entonces tiene que mejorar sus costos, optimizar sus resultados, lograr un mejor aprovechamiento de los recursos con que cuenta. ¿Qué opinamos de los monopolios? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Alguien quisiera agregar algo? Bueno, yo creo que para las empresas privadas los monopolios pueden ser buenos o malos dependiendo de, o sea, si el monopolio es hacia ella o en contra de ella. En el sentido de que si hay, por ejemplo, tres empresas y una es la que controla el monopolio, es beneficioso para ella, pero no para el restante. Ajá. Y con respecto a la sociedad, ¿los monopolios son buenos, son malos? Creo que pueden ser negativos. Pueden ser negativos. Ok. Sí, todo depende del comportamiento de los monopolistas, ¿no? Ok. Sin embargo, paséense por algo. En un mercado
supongamos que quepa solamente una empresa. No caben dos. Porque lo que se va a producir, pongamos por caso, sea electricidad. O sea, que hay unos monopolios que son naturales. Así, una empresa de electricidad requiere de mucha inversión. Si está en manos de una sola, si una sola realiza todas las inversiones para suplir la electricidad a ese poblado o a esa comunidad, yo creo que se están aprovechando mejor los recursos que si existieran dos o tres empresas. Porque los costos con una empresa van a ser más bajos. O sea, estamos en capacidad, una empresa, cuando estamos delante de un monopolio natural, está en capacidad de vender el producto que fuera a costos más bajos que si hubieran dos o tres participantes. Entonces, los monopolios tienen sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. No podemos decir todo es negativo. Ok, es así. ¿Qué opinan de las transnacionales? ¿Pueden ser empresas privadas en territorio extranjero? ¿Cómo dice? Empresas privadas en territorio extranjero. Empresas privadas en territorio extranjero de cualquier parte del mundo. ¿Ok? Son empresas que no tienen, vamos a llamarlo, no tienen domicilio. ¿Cierto? Son empresas que están en todo el mundo. Es posible que tengan, para mí, es posible que tengan su lado negativo. Pero también tienen su lado positivo. Cuando las empresas nacionales vienen a producir a un país como este, traen su tecnología, traen su sistema, traen su manera de hacer las cosas, el know-how, la manera de hacer las cosas. El problema nuestro está en cómo ponernos en lo bueno que ellos traen. Esa transferencia, podemos lograr una cierta transferencia de esa tecnología, podemos lograr algún cierto beneficio. Las empresas transnacionales por lo general son modelos a nivel mundial, modelos de cómo hacer las cosas. Y aquí, bueno, mayor parte, o sea, donde hubo, yo creo que uno de los países donde hubo mayor participación de las empresas transnacionales en un determinado momento fue Venezuela, con las empresas petroleras. Empresas petroleras, son las empresas a nivel mundial, de las primeras en cuanto a producción, en cuanto a beneficio. Ellas tienen que haber dejado algo con respecto a cómo hacer las cosas. Por supuesto que también, mira, si vemos el historial de las empresas petroleras en la explotación, vamos a llamarlo así, de cualquier país, también lo podemos ver. Por los daños al ambiente. O sea, lo que queremos, a donde queremos llegar es que tienen sus aspectos positivos y tienen sus aspectos negativos. Entonces, sería interesante el puntualizar. En este aspecto lo hicieron mal, en este aspecto lo hicieron bien. Las empresas públicas tienen la empresa privada tiene sus aspectos y comportamientos positivos, tiene sus críticas y elementos negativos. ¿Okay? Más preguntas que respuestas son las que tenemos aquí cuando abordamos un tema. Lo mismo acá con respecto a la empresa pública. La empresa pública, ya dijimos, hablando de la empresa privada, hicimos la crítica a la empresa pública.
Empresa pública, la eficiencia es menor, necesariamente tiene que ser menor que la empresa privada. ¿No así? La propiedad es el Estado. ¿Quién cuida a que esa propiedad del Estado, con esa propiedad del Estado se hagan bien las cosas? ¿Sí? Es un problema. Las contralorías no necesariamente funcionan. ¿Sí? Y lo mismo podemos hablar aquí con respecto que tiene unos aspectos y comportamientos positivos y unos aspectos, unas críticas y elementos negativos. ¿De acuerdo? Adicionalmente, podemos ver unos casos emblemáticos de la empresa pública. Vamos a señalar también a una empresa privada, pero casos emblemáticos. PDVSA, Petróleo de Venezuela, llegó a ser la tercera empresa productora de petróleo a nivel mundial desde en su periodo que fue desde su creación allá en el año 1976 hasta el año 1998, cuando le llegó el virus. ¿Okay? PDVSA fue la tercera empresa productora de petróleo. Las cosas se hacían siendo una empresa pública, ¿no así? Las cosas se hacían, vamos a decir, también como en una empresa privada. No disminuyó la eficiencia. Las empresas petroleras extranjeras estuvieron aquí hasta el año 1975. Y lo que vino después, no deslució con respecto a lo que había. El Metro de Caracas, una empresa de la cual nos sentimos orgullosos también durante ese periodo. Se fundó en el año 1983 y por lo menos hasta el año 1998 estuvo funcionando como debía ser. Cerquita acá tenemos la CBG, institución que fue creada ya en los años 60. Los objetivos que se le impusieron los cumplió: creación de una ciudad, desarrollo del hierro, del acero, desarrollo hidroeléctrico, crearon Edelca. Y sin Edelca hoy todavía no tuviéramos electricidad en muchas partes del país. Edelca es una empresa pública manejada eficiente, fue una empresa pública manejada eficientemente durante una buena cantidad de años. Se comparaba con la electricidad de Caracas, empresa emblemática privada venezolana. Competía la una con la otra. Edelca fue creada en los años 60. Para ese mismo entonces también se quería desarrollar el complejo hidroeléctrico Uribante Caparo, allá en Mérida, Táchira, Trujillo. Mérida, Táchira, Barinas, Trujillo. O sea, una gran represa allá en la confluencia de ciudad. En Edelca se desarrolló Edelca, se desarrolló el Caroní. Y sin embargo, para la misma época, este complejo hidroeléctrico Uribante Caparo no llegó a feliz término. Acá una empresa pública manejada por unos venezolanos tuvo éxito. Una empresa pública manejada por otros venezolanos no llegó a todo lo que se propuso. No es lo público, no es lo privado. El talento del venezolano, ¿de quién? Es la época, la misma época. ¿Qué pasó?
Igual una planta llamada termoeléctrica de Planta Centro, que en los años 70, cuando teníamos abundancia de recursos, el Estado tenía abundancia de recursos, la desarrolló. No produce kilovatios todavía. ¿De qué depende el éxito o el fracaso? ¿Son empresas públicas? ¿Son empresas privadas? Pareciera que debería ser una mezcla de la persona, vamos a llamarlo, el técnico, el ingeniero, el profesional, el gobierno de turno, la empresa pública, lo público o lo privado. Dejo ahí esas inquietudes que permanentemente a uno lo están acosando. ¿Okay? Hola, profe. Ajá. Disculpe, ¿puedes repetir la última parte de lo que dijo? Que no se escuchó muy bien. Ok. Lo que digo es lo siguiente. Déjame. Déjame irme, salir. Lo que digo acá es lo siguiente. Tenemos delante empresas públicas que fueron emblemáticas por su característica positiva, vamos allá. Me centro en Edelca, que es generación de electricidad. Me centro en la electricidad de Caracas. Y me centro en el complejo hidroeléctrico Uribante Capaz. Empresas en las cuales estaban empresas manejadas por venezolanos. Empresas que tuvieron éxito. Edelca, Electricidad de Caracas. Una en manos públicas, otra en manos privadas. Competían en eficiencia estas empresas. Esta no pudo, para la misma época, mismo gobierno. Esta no llegó hasta donde se pensaba que tenía que llegar, Uribante Capaz. Y lo mismo la planta termoeléctrica de Planta Centro. No llegaron a donde fueron. La pregunta que yo me hago, ¿por qué? ¿De qué depende que unas sean exitosas y las otras no? ¿De qué depende el éxito o el fracaso? ¿De la empresa pública o de la empresa privada? ¿De la gente? ¿Del gobierno? ¿Del corazón que le ponen? ¿Del compromiso? Hay una pregunta que yo no tengo la respuesta. Profe, en ese caso puede ser por la administración que se tuvo o la falta de recursos. Mira, cuando hablamos de los años 70, los años 70, los años 80, los 90, hubo recursos para todas ellas. Hubo recursos. Para Edelca hubo recursos, para la electricidad de Caracas también hubo recursos, eran los privados los que estaban. El dinero, o sea, allá en el año 1974, los precios, en el año 1973, los precios del petróleo suben. Los precios del petróleo se multiplican por 7. Si Venezuela tenía un presupuesto X en el año 1972, presupuesto de base a con base a petróleo. En el año 74, ese presupuesto se multiplicó por 7 veces.
El país no tenía proyectos que ejecutar para cuando llega esa bonanza financiera de recursos provenientes del petróleo. Y entonces los proyectos que están a la mano en ese momento son Sidor, Edelca, Planta Centro, y se le mete el dinero a todos ellos. No fue por escasez de recursos. Igualito hoy. Edelca, la Edelca de aquel entonces fue una empresa exitosa. La Edelca que vino después del año 2000 no fue una empresa exitosa. La Petróleo de Venezuela, que producía 3,5 millones de barriles por día, en el año 98, es una empresa que no produce hoy 500,000 barriles diarios. No los produce. O si lo produce, es eso lo que produce, pero no, le faltan nosotros 3 millones que no los está produciendo. La termoeléctrica del centro trabajó 2, 3, 4, 5 años y hoy no produce 1 kilovatio. El país, con los problemas eléctricos que tiene, con los problemas de electricidad que tiene, no cuenta con esta planta para producir nada. Ustedes no oyen hablar tampoco de la planta o de la hidroeléctrica José Antonio Páez, de allá del Uribante Caparo, que produzca 1 kilovatio. Tampoco lo produce. La única que sigue produciendo mal que bien es Edelca. Toda remendada. Pues no está produciendo la mitad de lo que producía antes. ¿Dónde está el éxito? ¿De qué depende el éxito? ¿De qué depende? ¿Ok? Esas son las interrogantes. ¿De acuerdo? Yo no. Sí. Profe, en mi punto de vista, depende de una buena administración y de un buen líder. ¿Qué es lo que pasa? Las petroleras antes eran mejores y tenían más producción de petróleo porque le hacían mantenimiento a ciertas máquinas, ciertos taladros, porque en su entonces se llamaban taladros, que eran donde sacaban el petróleo. ¿Qué es lo que pasa? Muchos se dieron a la quiebra. ¿Por qué? Porque falta de todo. De hecho, se lo digo con base porque mi papá trabajó en uno y de uno lo pasaban a otro en PDVSA, de uno lo pasaban al otro, del otro al otro, porque todos se iban a quiebra. ¿Por qué? Porque no había gasoil, no había esto, no había... Se dañaban las máquinas y cuando se dañaban las máquinas no las reparaban, las dejaban así dañadas, cerraban el talado, abrían otro con las pocas máquinas que estaban buenas, trabajaban y cuando se dañaban las propias máquinas lo volvían a cerrar y iban a otro. O sea, ellos hicieron como no sé cómo se llama eso, así de chatarras, ¿verdad? Pero no hubo mantenimiento en las máquinas y si no había esa inversión, no, por eso el país no funcionó, porque no invertían en las máquinas, en los equipos. Ese dinero, ¿para dónde se fue? ¿Entiendes? Sí. Oye, o sea, hubo más el robo que... Muchísimas gracias por tu participación. Ok. Entonces, a lo mejor no importa tanto que sea privado o sea público. Es el gobierno, es el líder, es el que está ahí al frente de eso, ¿no? Aquí en Guayana tuvimos suerte, porque mientras teníamos una CBG dirigida de una cierta manera, en otras partes del país había los mismos recursos, las mismas necesidades y no se llegó a lo mismo que acá, no se cumplieron los planes. ¿Ok? Le dejo esta inquietud entonces. Gracias por tu participación. Por supuesto que el problema gobierno, el problema
el problema es el cómo se atiende a estas necesidades están por encima de cualquier otra cosa. Nos salimos para ver la tercera sesión. Ya regresamos, ¿sí? Gracias.